Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias, 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos da una parábola bien conocida, esta de las 10 vírgenes, y eso lo hace pues cogiendo como parábola lo que eran las bodas en aquel tiempo. Las bodas, que era la fiesta más importante, y el banquete de bodas era lo más importante que había, donde en unos pueblos donde a veces había hambre, donde había lo justo para comer, pues si algo era una gran fiesta eran las bodas. Y por eso Jesús muchas veces, el reino de los cielos es como una boda, gran fiesta, hay de todo. Esa mentalidad de la felicidad en aquellos tiempos eran las bodas. Y dice que hay 10 vírgenes. La mentalidad en las bodas es que el esposo pasaba por las casas donde estaban las vírgenes, o sea, las chicas todavía casaderas, jóvenes, que acompañaban al novio a ir a buscar a la novia. Y entonces de allí iban. Alguna vez había la bendición del sacerdote, pero normalmente lo que se hacía era el gran banquete de bodas, porque ya estaban casados. Recordemos que en la mentalidad judía, cuando se pactaba la boda, era la boda. O sea, cuando se pactaba ya estaban casados, pero normalmente un año después iban a vivir juntos. Ese es el momento en que es el ir a vivir juntos, cuando hay la gran fiesta. Pero dice que estas vírgenes esperan a este esposo. No nos habla de la esposa, porque en el fondo la esposa es toda la iglesia en la parábola, y serán las que se salven. Esas vírgenes esperan, aparentemente todas iguales, menos en una cosa. Unas han traído la mitad alcuza con aceite, porque lo que hacían era una procesión con luz, y esa luz iba iluminando el cortejo del esposo, y otras que no traían aceite para esa luz, para esas lámparas. Y dice que el esposo tarda. Representan esas 10 mujeres, 10 vírgenes, a cada uno de nosotros, a toda la iglesia, a toda la humanidad también en el fondo, llamada a ser iglesia. Pero unas llevan aceite, otras no llevan aceite. El aceite aquí representa la gracia, fruto de esa gracia, de la fe y de las buenas obras. Unas no lo llevan, otras sí. Dice que el esposo tarda, es lo que pasa a nosotros. Cristo tarda. Vendrá al final de los tiempos, o en el momento de nuestra muerte nos encontraremos con él. Llega a la medianoche. En las parábolas, el dormirse es el signo de la muerte y la medianoche es el signo del encuentro con Cristo. Despertarse, la primera resurrección, en el sentido de encontrarse
ya en la otra vida con Cristo mismo. Llega el momento que se despiertan y entonces se dan cuenta de que no tienen aceite. Es el momento antes del juicio, entonces se darán cuenta de sus pecados, no antes. Y las que tienen aceite no quieren dar a las otras, no pueden, no se puede dar la gracia. Así como yo tengo gracia y te la doy a ti, no, la gracia es personal. Y aquí hay una ironía, id a comprarla, como si se comprase algo de esto. Entonces llega el esposo. Las que llevan la gracia, las que llevan frutos de la fe y de las buenas obras, entran en el cielo, en el banquete. Las demás, cuando llaman, no se les abre. En verdad os digo, no os conozco. No os conozco porque Cristo nos conoce íntimamente desde la gracia. Sabe perfectamente cómo somos, pero nos conoce según conocernos en el sentido de ver en nosotros que somos de Cristo, ese conocimiento de ser suyos, solo cuando vivimos la gracia, si no, nada de nada. Esa mentalidad de que todo el mundo se salva, porque en el fondo todo el mundo es bueno, eso no cuela en el cielo, eso no cuela con Cristo. Cristo precisamente ha dado la vida por nosotros para perdonarnos, pero para darnos esa posibilidad de, en el conocimiento y la fidelidad a Cristo, poder llegar a la vida eterna. Y la primera lectura nos plantea la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Y nos lo dice clara, vuestra santificación. Y esa empieza en apartarse de lo que hacen los paganos como cosa normal. ¿Y qué es lo normal entre los paganos? Igual hoy, dice la impureza. Que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios, donde se creen que todo está permitido, que no hay problema. Y por desgracia muchos cristianos caen también en esto. Y además que nadie se aproveche de sus hermanos con engaño, porque el Señor venga todo esto. Como ya os dijimos y os aseguramos, es aquello que el Señor dice muchas veces, a mí la justicia, ante la injusticia clamad a mí y os escucharé. Y ese escuchar es hacer justicia en el doble sentido, a aquellos que se dejen convertirlos y santificarlos, en aquellos que no se dejen llevar por la gracia la condenación eterna. Es en el fondo las advertencias que el Señor nos va haciendo continuamente. Muchos piensan, bueno, esto es como cuentos de niños. No, cuando nos encontremos con Él veremos que esta es la realidad. Si hemos amado de verdad al Señor, si lo hemos seguido, si nos hemos convertido, si hemos seguido bien el camino del Evangelio, no habrá problemas. Si no lo hemos seguido, sabemos lo que nos toca, esa desgracia eterna que es estar sin Dios por toda la eternidad.